Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. Emisión 195 de este año de nuestra mesa redonda, hoy para tratar un tema creo que debe ser de la máxima atención de toda nuestra sociedad. Cuba contra las drogas es el tema de nuestra mesa redonda para hablar precisamente del entorno internacional, lo que está sucediendo con el tráfico internacional de droga, el impacto que tiene hacia nuestro país, cómo está, pues por supuesto, la situación interna en Cuba, cuáles son las medidas que se toman en el orden del enfrentamiento al tráfico de drogas, pero también cuáles son sobre todo las acciones preventivas que sobre todo para nuestros jóvenes y niños pues el país adopta. Tengo el placer de que me estén acompañando esta tarde en nuestra mesa redonda el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe de la Dirección Antidrogas del DTI del Ministerio del Interior, ya ha estado otras veces con nosotros en el espacio. También me acompaña esta tarde el compañero Yailiel Cobo Calvo, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, el viceministro del Ministerio de Educación, el doctor Eugenio González Pérez, y también está esta tarde con nosotros la compañera Iliana Gómez Guerra, presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, información de primera mano. Les aconsejo que nos acompañen en esta tarde para saber más sobre el enfrentamiento en Cuba al fenómeno de las drogas. Y antes de comenzar este análisis del tema principal de nuestra mesa redonda, vamos como es habitual a nuestra sección La Noticia del Día. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, arribó hoy pasadas las 9 horas de la noche de este martes, hora local, en Emiratos Árabes Unidos, a ese país donde dará cumplimiento una visita oficial de trabajo. Tras 16 horas de travesía y unos 13.000 kilómetros de viaje, el jefe de Estado de nuestro país, representando a Cuba, pero también como presidente pro tempore del Grupo de los 77 y China, llegó a la nación árabe para cumplir esta visita oficial y asistir también a la 28ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que sesionará del 30 de noviembre al 12 de diciembre. Como anunció el presidente en su cuenta oficial en la red social X, esta visita de trabajo precede a la que realizará al Estado de Qatar y también a la República Islámica de Irán. Es esta la primera visita oficial de un presidente cubano a los Emiratos Árabes Unidos. Allí Díaz-Canel tiene previsto reunirse con Su Alteza el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos y emir de Abu Dhabi, la capital. Al dignatario de la mayor de las Antillas lo acompañan, conformando la delegación oficial, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrillas, así como representantes de otros ministerios, instituciones y de la Cancillería de nuestro país. Noticia del día con la que comenzamos esta mesa redonda. Inicio de la gira del presidente Miguel Díaz-Canel por Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Irán, y también su presencia en la cumbre del cambio climático convocada por Naciones Unidas y a donde hablará como presidente del G77 y China. Noticia del día. Comenzamos entonces así la mesa redonda. Cada vez más personas consumen drogas. Según las Naciones Unidas, el número de consumidores de estupefacientes es un 18% superior al del último estudio, 10 años antes. En Viena se ha producido recientemente un aumento significativo de las muertes relacionadas con las drogas. Ich nehme auch drin, ja. Ich bin eingestellt auf Morphium, hier und da am Beikonsum. Es gibt immer mehr Leute, die was Opiate verkaufen oder es nimmt schon überhand das Ganze.
dass immer billiger wird das Ganze. Die Neuen, die nachkommen, die unterschätzen das, glaube ich, ein bisschen. Und zwar extrem, also die Jugendlichen, die konsumieren und wissen gar nicht, was sie überhaupt konsumieren. Según el último informe mundial sobre las drogas de la Organización de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, 296 millones de personas consumían droga en 2021. Eso supone un 23% más que 10 años antes. La sustancia adictiva más común es el cannabis, seguida de los opioides, las anfetaminas, la cocaína y el éxtasis. Aún más dramático es el aumento de personas que padecen trastornos por consumo de drogas. Con 39,5 millones de casos, la cifra se ha disparado un 45% desde la última década. Solo 1 de cada 5 personas reciben tratamiento, pero también hay una evolución positiva. We have seen that actually with the COVID pandemic, many countries have adopted innovative ways in order to reach the drug users with the services. And so this innovation now proved to be really increasing also the number of people that can be reached and even new patients coming to treatment. So that gives a sign of hope. West- und Mitteleuropa sind nach wie vor einer der größten Kokainmärkte weltweit. Während der Kokainkonsum in der Pandemie stagnierte, scheint er nun wieder anzusteigen. Zudem deuten die jüngsten Trends auf vermehrten Methamphetamingebrauch in Europa hin. Buenas tardes. Efectivamente, este operativo se llevó a cabo el día de ayer y terminó con el arresto de 2 personas acusadas no solo de vender de manera ilegal marihuana sintética, sino también de venderla a menos de 1.000 pies de una escuela o parque de la ciudad. La policía de Hialeah confirmó el arresto de 2 personas acusadas de tráfico y venta de cannabinoides sintéticos o marihuana sintética en esta tienda donde se comercializaba supuestamente de manera ilegal y a menos de 1.000 pies de una escuela y parque de la ciudad. La policía de Hialeah inició una investigación en el Smoke Shop 4775 Palm Avenue en referencia a la venta de cannabis sintético. Esa investigación resultó en 2 arrestos, Daisy Ham y Nancy Díaz. Los 2 individuos están en estos momentos enfrentando cargos de traficar drogas cerca de una zona escolar y a un parque menos de 1.000 pies. El operativo se llevó a cabo el martes 11 de abril a las 12:15 de la tarde, donde lograron decomisar unas 35 libras de marihuana sintética. Estos 2 individuos van a enfrentar cargos de traficar drogas armado y vender drogas sintéticas en una zona escolar o parque. Este tipo de droga se ha convertido en un gran peligro para nuestra comunidad. Está hecha de químicos artificiales similares a las sustancias que se encuentran en la planta de marihuana, con efectos más potentes y dañinos para el cerebro. Le estamos dando toda una advertencia a todos los negocios en la ciudad de Hialeah, que si le están vendiendo estos narcóticos a nuestro pueblo, que paren, específicamente a nuestra juventud. La labor de nosotros es para tratar de parar la venta de drogas en nuestra ciudad. En esa tienda, según las autoridades, esos productos se vendían como líquidos que se vaporizan e inhalan en cigarrillos electrónicos u otros dispositivos. La droga en Europa está en todas partes. Esa es la valoración del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, que en su informe anual publicado este viernes ha afirmado que en Europa estamos literalmente rodeados de drogas. En una entrevista con Euronews, el director del observatorio ha confirmado este preocupante dato. What the report is showing and presenting today is a confirmation of the trend that we observe in the last 2-3 years, which is that drugs are everywhere. We never had so many drugs being smuggled through Europe or produced in Europe. Drugs can be everything. Everything can be the object of addictive behavior. And then everyone can be confronted, either personally or indirectly, to any kind of addictive behavior. And here we talk about something that until 10 years ago, when we spoke about drug-related violence, we spoke about Central America. Today we speak about Europe. El informe, que abarca el año 2021, confirma que el cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida en Europa. Además, asegura que la situación es cada vez más compleja por las diferentes políticas de los países de la Unión Europea. En 2021 se incautaron 816 toneladas de resina de cannabis y 256 toneladas de hierba de cannabis, el número más alto en una década. A la vez hubo una disponibilidad históricamente alta de cocaína en Europa, con un récord de 303 toneladas de cocaína confiscadas por las autoridades europeas.
Y a mayor disponibilidad de drogas, mayor consumo, y eso significa adicción, algo que según el informe necesitaría mucha más atención. En esta sala de consumo de drogas en Bruselas, Bélgica, conocida como Gate, los adictos pueden acudir a un espacio seguro para consumir sustancias, lo que les ayuda a salir de la calle, además de proporcionarles un entorno estéril para consumir. La heroína es habitual aquí, pero también está aumentando el consumo de cocaína, sobre todo de crack. In Belgium, mainly culturally, if I can say like that, the users made their own crack by themselves. But since 5 years, we see a new scene of traffic with people who sell immediately stones of crack. El informe añade que periódicamente se descubren nuevas sustancias más potentes, lo que hace cada vez más complejo el problema de la droga en Europa. Y en ese sentido, la Agencia Antidroga de la Unión Europea advierte que el mayor riesgo sería subestimar el problema y no aumentar la preparación del continente. Bueno, un repaso por la situación del mundo. La Organización de Naciones Unidas a mitad de este año reflejaba que en la última década, en una comparación que hacía entre 2011 y 2021, había aumentado en un 23% los consumidores de droga en el mundo y señalaba que la droga más consumida era el cannabis, con 219 millones de consumidores en todo el mundo. ¿Cómo caracterizar, Coronel Poy, esta situación internacional, la complejidad que representa para el enfrentamiento al narcotráfico internacional y el impacto que eso tiene hacia el interior de nuestro país? Buenas noches, Randy, a ti de la audiencia y al resto de los panelistas que participan en esta mesa redonda informativa relacionada con la droga. Entre los días 3 y 6 de octubre de este año, en Quito, Ecuador, se desarrolló la 31ª reunión de jefes de organismos nacionales encargados de combatir el tráfico de drogas en el área de América Latina y el Caribe, ONLEA, como parte de todos los esfuerzos que se realizan por enfrentar aunadamente este flagelo. La caracterización del fenómeno está cada día más complejo en el área, matizado en primer lugar por un aumento vertiginoso del cultivo de cocaína en los países tradicionalmente productores del Cono Sur. Esto se debe a que se ha extendido la producción del cultivo de cocaína fundamentalmente a zonas del Amazonas que no son zonas tradicionales vinculadas al cultivo de la cocaína. Y se debe en gran medida a que estos grupos criminales evitan ser identificados y actuar por parte de los órganos de aplicación de la ley. Algo preocupante es que han monopolizado un grupo de actividades ilegales que se desarrollan en la zona del Amazonas con un impacto medioambiental importante, como el tráfico de especies, la tala indiscriminada de árboles, la extracción ilegal de minerales, todo lo cual hace un escenario mucho más complejo y a la vez inciden el desarrollo de pistas de aterrizaje para poder extraer estas producciones que se generan por estos pequeños grupos en la zona del Amazonas. Ha dado un giro importante el destino de la droga hacia Europa. Se explicaba en el material de audiovisual, a partir de que esa cocaína que se produce en América del Sur va a destino ahora principalmente a Europa, a partir de que Estados Unidos se encuentra hoy en la crisis de los opioides, fundamentalmente con el impacto del fentanilo y de otras nuevas drogas sintéticas que están impactando en el consumo, como se vio en el material fundamentalmente en la Florida. Ya ahí ese cruce que veíamos ahí, fentanilo con cannabis, se va sofisticando cada vez más. Así mismo. Un incremento de la disponibilidad de drogas sintéticas y el surgimiento de precursores y sustancias químicas que favorecen la producción de drogas. Es decir, es evidente que sin estos precursores químicos no se puede producir ningún tipo de droga, ni se puede diseñar las nuevas, ni se puede sintetizar las naturales. De ahí la importancia de que los países incrementen el rigor y el control sobre las sustancias y precursores químicos. Otro elemento importante es la utilización, la necesidad de desarrollar entre los centros de investigaciones científicas alianzas para potenciar los laboratorios forenses en los países que estén en capacidad para detectar las nuevas drogas sintéticas que hoy circulan y se incrementan cada vez más en el mundo. Otro aspecto que coincidieron todos los delegados en este evento es la necesidad de desarrollar investigaciones cooperadas, fundamentalmente en la ruta del dinero, porque todo esto trasciende la frontera de los países y por lo tanto hay que desarrollar investigaciones cooperadas entre varios países en el seguimiento de las criptomonedas y sobre todo en las web oscuras
que es donde se desarrolla este tráfico o se materializa el tráfico fundamentalmente. El análisis de esta compleja situación internacional, y más que internacional, Randy, regional, nos toca de cerca, validó los pronósticos de impacto para Cuba. Y esto requirió un perfeccionamiento constante y una mayor actuación por parte de las fuerzas especializadas del Ministerio del Interior en medio de un escenario complejo, dadas las condiciones socioeconómicas y migratorias que hoy tiene el país, que impacta también en el tema del tráfico. ¿Cuáles son los rasgos, los principales rasgos que caracterizaron este fenómeno durante el año 2023? Bueno, en primer lugar, la sostenibilidad de los hechos de recalo y escamoteo de drogas como resultado de la intensa operatoria de grupos criminales y narcotraficantes en nuestras áreas geográficas, lo que se ha vinculado además, y es un peligro potencial para la seguridad de nuestro país, el desarrollo de doble operaciones con empleo de lanchas rápidas, fundamentalmente de los occidentes del país, introduciendo drogas y traficando personas. Esto le da un nivel de complejidad importante. Doble tráfico en ese caso. Doble tráfico en ese caso. Comprobados los planes de cubanos radicados en el exterior con la intención de introducir drogas principalmente por la vía aérea, empleando disímiles modos operandi y enmascarar la droga, vinculándolos con ya los tradicionales y con novedosos, así como la triangulación de operaciones. Es decir, el organizador está en un país, triangula esa operación en un tercero para introducir la droga al territorio nacional. Randy, desde 11 países este año se intentó introducir droga al territorio nacional. Es decir, se incrementan 4 orígenes principales y los países donde se emite o se intenta introducir droga fundamentalmente son los Estados Unidos y Surinam. El primero, lo vimos en el video, fundamentalmente relacionados con los cannabinoides sintéticos. Es lo que está de moda, sobre todo en el sur de Estados Unidos. Y por lo tanto se ha intentado introducir enmascarado en líquido, en estado de picadura, en papelillo, se ha intentado introducir, y por supuesto Surinam, como parte de todo este entramado de tráfico en el sur, es un país de tránsito, y los países de tránsito tienden a disminuir o que sea menor el precio con que se cotiza la droga en estos países, y por lo tanto elementos cubanos radicados en este país han intentado organizar estas operaciones hacia el territorio nacional. Han empleado 3 aeropuertos, los aeropuertos José Martí de La Habana, el Ignacio Aramonte de Camagüey y el Antonio Maceo de Santiago de Cuba. Pero lo más importante, Randy, es la ingeniosidad a la hora de enmascarar la droga. Han empleado 18 modos operandi diferentes, lo cual nos pone a prueba la capacidad de descubrimiento y detección en la frontera para evitar que esa droga penetre el territorio. Recientemente, el último caso que se detectó, obstaculizamos esta operación, fue relacionado con alimentos, es decir, con latas de frijoles, con drogas vacías. Las cápsulas venían dentro de esas latas aproximadamente 1 kilogramo de cocaína. La otra vez usted nos hablaba del uso intensivo de cigarrillos electrónicos. Veíamos ahí un reportaje en la Florida, en Miami, que hablaba también de una venta con cigarrillos electrónicos cerca de una escuela. ¿Esa tendencia se mantiene? De eso nos vamos a referir. Es decir, persiste la tendencia al incremento de la introducción de cigarros electrónicos en el país. Está regulado por salud pública la no introducción de este aditamento al país por lo dañino que resulta para la salud humana. También hemos investigado incidencias puntuales relacionadas con confituras y caramelos engomados que tienen droga. Y aprovecho el momento para hacer un llamamiento al sentido de responsabilidad y a su vez la percepción de riesgo que implica, porque se afectan fundamentalmente de forma puntual, aunque no hemos tenido que lamentar pérdidas humanas de jóvenes, menores de edad, fundamentalmente, y estos hechos han sido investigados con la profundidad requerida y determinados cuáles fueron las vías y las causas que originaron eso. Siempre está relacionado con extranjeros visitantes al país, que en esos países se comercializa libremente este tipo de confitura. Yo recuerdo muchas informaciones que leí, Halloween de año, Halloween sobre todo el año pasado, que había mucha alerta desde los medios de comunicación con el hecho de que se estaban dando a los niños en la Florida, sobre todo, muchos caramelos, como es el truco trato, como dicen, caramelos y dulces con fentanilo, que era y con cannabinoides sintéticos, que era una alerta que le hacían a los padres, y eso evidentemente es una fuente que puede entrar también a nuestro territorio. Correcto, así mismo es. Por otro lado, han existido afectaciones de cultivo de marihuana en la zona fundamentalmente oriental del país, que se ha extendido paulatinamente al centro
y occidente del país, fundamentalmente en zonas despobladas y en viviendas fundamentalmente en macetas. Todo este escenario ha generado un incremento de las operaciones de traslado de drogas entre provincias y hacia la capital. Y desde la capital hacia las provincias central y occidental con el cannabinoide sintético. Esto es un elemento de complejidad porque anteriormente el cannabinoide sintético solo era consumido en la capital. Ya hay consumo y afectaciones por cannabinoide sintético en las provincias centrales y occidentales más próximas a la capital. Así que se ha extendido esa presencia. Esa presencia. Todos los escenarios y territorios fueron afectados con mayor complejidad en La Habana, que es el principal mercado y escenario a partir de la diversidad de drogas, la disponibilidad de los altos precios, la residencia e incidencia de traficantes, expendedores y consumidores hacen un escenario mucho más complejo. Fueron reportados además hechos puntualmente en los centros de enseñanza, donde se afectaron estudiantes, jóvenes y menores, que posteriormente el viceministro hará referencia a las acciones de prevención y enfrentamiento que mancomunadamente se desarrollan en este sector, pero fueron puntuales y hubo afectaciones en este sector, y la secundaria básica resultó la enseñanza más afectada en ese sentido. En el territorio nacional, Randy, la droga ilícita que más se consume o se trafica continúa siendo la marihuana, aunque desde el año 2011 el cannabinoide sintético ha ido registrando un incremento en presencia y consumo en la sociedad, dado a los potentes y rápidos efectos, la capacidad para mezclar e incrementar con pocas dosis el expendio de esta sustancia y ocultar a su vez y enmascarar el tráfico y el consumo. Para que tengas una idea, el Laboratorio Central de Criminalística durante todos estos años ha detectado 40 nuevas formulaciones del cannabinoide sintético. Y que se cambia, es decir, se le cambia una molécula y una nueva formulación de cannabinoide sintético, que como se explicaba, simula la marihuana. Para que tengas un ejemplo, y después lo vamos a ver en un video que demuestra las complejidades que tiene este tipo de droga para la sociedad y el impacto que tiene para el ser humano, 1 gramo de cannabinoide sintético da alrededor de 100 a 120 dosis, o lo que es lo mismo, 120 cigarrillos. Es decir, cuántas personas se pueden involucrar en este consumo con tan poco, que una vez que dadas las posibilidades que tiene de mezclarse con otra sustancia que muchas veces los consumidores no saben con qué se está mezclando, puede provocar afecciones muy graves para la salud humana. Esa capacidad de reproducción lo hace, pudiéramos decir, más rentable en el mercado y además expande más rápido. Expande más rápido. Las ganancias son mayores. Esa es una de las complejidades con las que nos estamos enfrentando hoy. Como usted decía, tenemos un material, yo le propongo que veamos este material sobre el cannabinoide sintético y después regresamos para seguir hablando en nuestra mesa redonda. En esta ocasión utilizaron como modus operandi el envío de paquetería a través de agencias radicadas en Estados Unidos que en su interior y enmascarada en pomos de sazón completo contenían droga del tipo cannabinoide sintético. En el marco del proceso investigativo se detuvieron a 4 personas, las cuales fueron instruidos de cargo con las garantías procesales correspondientes con cada uno de ellos, de lo que se derivó las acciones investigativas correspondientes, logrando determinar e identificar la fuente de suministro en los Estados Unidos, los ciudadanos cubanos que fungían como base de apoyo en el territorio nacional, los cuales fueron detenidos y están instruidos en el proceso. La paquetería enviada debía ser recepcionada y posteriormente distribuida por personas prestanombres. Y es importante que las personas conozcan que una vez que están ofreciendo sus datos para recibir este envío de paquetes, reciban o no alguna remuneración, conozcan o no el contenido de los mismos, ya que en ocasiones pudieran no conocer realmente de que se está utilizando este envío para trasladar droga hacia Cuba, afrontan consecuencias desde el punto de vista penal. Sin embargo, esta no ha sido la única ocasión en la que se trató de introducir este tipo de droga. La introducción de los cannabinoides sintéticos al territorio nacional constituye un reto para los órganos de enfrentamiento, a partir de las diversas formas de enmascaramiento que utiliza la delincuencia y las vías para introducir estas drogas al territorio nacional. Pero a la vez también constituye una complejidad
para la ciencia forense en función de determinar los diferentes tipos de cannabinoides sintéticos que se introducen al país. Cuba mantiene una política de tolerancia cero a las drogas y como parte de ello desarrolla programas preventivos y de rehabilitación a consumidores dependientes con el objetivo de rescatarlos de ese oscuro mundo que transita desde la vergüenza hasta el dolor familiar. El colapso mío fue el cannabinoide sintético, que es lo que en la calle llaman el químico. A mí el químico me hizo olvidarme de todo. Nada, yo tengo un hijo de 25 años, uno de 10 años. Nunca le he comprado nada a mis hijos, nunca lo he dedicado un tiempo a jugar bola, a jugar pelota, a llevarle a un parque. Son diversos los tipos de cannabinoides sintéticos que se han identificado. Los consumidores en ocasiones no tienen ni noción de cuál es el tipo de cannabinoide que están consumiendo. Y si a eso le añadimos que los traficantes de droga los mezclan con otro tipo de sustancias que incluso pueden ser más nocivas para la salud humana, eso se revierte en un daño mayor a la salud humana para los consumidores. En este caso y en otras investigaciones que ha desarrollado el órgano de enfrentamiento especializado antidroga, se demuestra la interrelación que existe entre las cadenas delictivas, es decir, desde el organizador en el exterior hasta las bases de apoyo en el territorio nacional. Y en ocasiones esta telaraña también incluye a los consumidores, que son los más afectados. Las investigaciones científicas que se han desarrollado han demostrado que los cannabinoides sintéticos provocan incluso efectos más peligrosos y nocivos que la marihuana. Los consumidores conocen cuándo comienzan en esta actividad, pero no cuándo terminan ni la forma en que terminan. No hay forma humana de que uno, estando dominado por las drogas, llegue a tener el control de sí mismo. Pierdes amor por ti mismo y perdiendo amor por ti, ya no hay amor por nadie. Cero amor a familia, cero amor a trabajo, cero amor a pareja, cero amor a hijos. Y la parte espiritual ni hablar de eso. Si llegamos aquí fue por eso. Fue un reporte de los estudios Taíno para el canal cubano de noticias. Bueno, un ejemplo concreto de lo que significa la presencia del químico, como le dicen, del cannabinoide sintético o una de sus variantes en nuestro país y, por supuesto, el impacto que eso tiene hacia la persona, hacia la familia, hacia la sociedad. Pero también es reflejo del enfrentamiento en el país a este fenómeno, coronel Poey. Cómo la actuación de nuestras autoridades pues hace valer ese principio de tolerancia cero a las drogas en Cuba, cómo se articula toda esta conjunción de organismos, de organizaciones, también en el trabajo de enfrentamiento al fenómeno de las drogas en Cuba, que como usted señalaba, cada vez es más complejo. Sí, Randy. ¿Cuáles son los principales resultados que hemos alcanzado? Y yo creo que esto es un trabajo en sistema, primero el sistema ministerial de enfrentamiento del Ministerio del Interior, en unión principalmente con el pueblo y todas las instituciones y organismos de la Administración Central del Estado que participan activamente en este enfrentamiento. Por ejemplo, fueron enfrentados 245 hechos de recalo durante el año 2023, con la ocupación de más de 1.700 kilogramos de droga, fundamentalmente marihuana, cocaína y hachís. Señalar aquí que la implementación del Plan Barrera, que ahí es donde se ve la interrelación del pueblo, la participación de las fuerzas especializadas del Ministerio del Interior y los organismos que intervienen en la prevención en el borde costero, se logró investigar 19 casos que involucraron a 33 personas con la ocupación de 32 kilogramos de droga. Es decir, fueron 33 kilogramos de droga que estos individuos intentaron escamotear, que llegó como recalo y gracias al trabajo integrado se pudo recuperar y evitar que esa droga contaminara nuestra sociedad. Es decir, no la recibieron, no la entregaron y la tenían para destinarla al mercado interno. Estas afectaciones se mantienen, Randy, como el mayor volumen de droga asegurada y como el principal peligro potencial de que se articulen cadenas delictivas en el mercado interno. En este escenario fueron enfrentadas 3 operaciones de lo que explicábamos anteriormente, de la peligrosidad que tienen las dobles operaciones de tráfico de personas con introducción de droga al territorio nacional por el occidente del país, en la que fueron imputadas 10 personas, ocupadas las embarcaciones y ocupados 37 kilogramos de cocaína. Es decir, se logran evitar que 37 kilogramos de droga llegue por este concepto al mercado interno. Asimismo, como parte de la cooperación operacional, se desarrolló una operación conjunta con el Servicio de Guardacosta de Estados Unidos,
en persecución de una lancha que pretendía trasladar droga del sur hacia el norte, incautándose 340 kilogramos de marihuana. Es decir, que tanto para nosotros protegernos que esa marihuana no llegara como forma de regalo, o también como el destino principal, que no llegara a los Estados Unidos esos 340 kilogramos. Que es el mercado de casi todo, que es el mercado de todo eso fundamental de la droga. Por la vía aérea se obstaculizaron 49 operaciones, Randy. Esta es la cifra más alta en los últimos 5 años y se logró asegurar 44.96 kilogramos de droga. En este sentido se ocuparon marihuana, cocaína, metanfetamina y sobre todas las cosas cannabinoides sintéticos. Alrededor de 6 kilogramos de cannabinoides sintéticos se ocuparon en estas operaciones, lo que fueron detenidas 91 personas, de ellos 78 cubanos y 13 extranjeros. De conjunto con la Aduana General de la República se desarrolla una operación denominada Frontera Segura, dirigida en lo fundamental a reforzar las acciones de obstaculización y de respuesta a las operaciones de los principales orígenes. Esto ha puesto en práctica un sistema de dirección con la participación directa de los jefes y una permanente preparación a partir de ejercicios de comprobación con droga viva para calibrar nuestro sistema y rectificar deficiencias y estar en mejores condiciones de poder detectar y descubrir estos nuevos modos operandi que emplea la delincuencia para burlar e introducir drogas al territorio nacional. Fueron detectados además 77 hechos de cultivo de marihuana en la zona fundamentalmente oriental del país, con 17.685 plantas ocupadas y 21.455 semillas. No por reiterativo, es de significar que el único país en el mundo que cuenta las semillas somos nosotros. Es decir, de ahí la limpieza con que se trabaja en el detalle sobre este particular en todas las provincias del país. Como resultado, te explicaba, de todo ese movimiento de droga que articuló entre provincias y para la capital, el Ministerio de Interior perfeccionó y desarrolló los cierres a través de los puntos de control y los puntos de carretera en las operaciones anillo y límite, en interés de evitar el desplazamiento de la delincuencia y de las drogas hacia las cabeceras provinciales y principalmente hacia la capital. Eso permitió... Eso lo hemos visto en los cruces entre provincias. Entre provincias. Eso permitió obstaculizar 94 operaciones de tráfico interprovincial, imputar a 208 personas y por este concepto evitar que se contaminara con la ocupación de 52.25 kilogramos de droga que no llegó a su destino del traficante. Por otro lado, en La Habana, al igual que en el país, de forma ministerial se desarrolla un grupo de acciones intensivas contra la delincuencia. Que usted decía que era el lugar, por supuesto, de más tráfico, de más y la capital, en lo particular, por ser la de mayor tráfico de expendio, a partir del análisis de la situación operativa en lugares, municipios de complejidad por el tráfico y consumo de droga, se evalúa las investigaciones, desarrollo, los estados de opinión de la población y los criterios que se dan en las plataformas digitales. Y sobre esos elementos se desarrolla una actuación coherente y sistemática que permita llevar a niveles mínimos este fenómeno. Por citarte un ejemplo, del 26 de noviembre, del 26 de octubre al 18 de noviembre, fueron imputados en la capital 193 personas por los delitos de tráfico y tenencia de droga. Y se aseguraron 12.25 kilogramos de droga, que se evitó que tanto la cocaína como el cannabinoide sintético en cigarros llegara a expenderse y consumirse en la capital, a la vez que se ocuparon 2 armas de fuego, 5 millones de pesos y otros elementos empleados como parte de la actividad que desarrollan estos elementos. Bueno, se brindó seguimiento y se perfeccionó la investigación ministerial sobre las afectaciones a los hechos en la que participaron en el consumo menores y estudiantes. Es decir, a partir de no criminalizar a los muchachos y buscar, por sobre todas las cosas, la fuente que les suministró droga a ellos. Por lo tanto, se ha determinado el 43% de las fuentes primarias de suministro y están siendo imputados por los delitos de tráfico y corrupción de menores estos individuos que recibirán el peso de la ley y la justicia revolucionaria. Aquí, hacer un llamamiento a la familia, a los padres, a que ayuden y cooperen en la investigación
a partir de la influencia que pueden hacerle los muchachos, para que declaren quién fue el que le suministró la droga y poder desactivar todos estos elementos inescrupulosos que le propician este veneno a la juventud. En este mismo escenario se mantiene la preparación permanente a profesores, a los compañeros del sistema de educación, tanto de educación como de educación superior y de salud pública, en función de la alerta temprana y la detección oportuna de estos hechos, para poder integrar de forma en equipo la investigación y poder cumplir los objetivos que perseguimos en este sentido. Evitar sobre todo que se extienda ese tráfico, ese consumo, correcto, sobre todo en los más jóvenes. Sobre los más jóvenes. En general, Randy, se aseguraron 2.290 kilogramos de droga en todo el país. Significa que el 92% es como resultado de operaciones no dirigidas a Cuba, que son los regalos. Pero significa que 193.59 kilogramos, a partir de las investigaciones desarrolladas, se evitó que llegara al tráfico y el consumo de estos traficantes. Ese sí venía directo al territorio nacional. Venían con objetivo mercado cubano. Esa es la cosa. Y se ocuparon además 18 armas de fuego, se ocuparon alrededor de más de 38 millones de pesos y otros medios y recursos utilizados por los traficantes en el desarrollo de estas actividades. Significa, Randy, el sostenimiento de rigor de la política jurídico penal y penitenciaria, la permanente preparación para la ejecución de las técnicas especiales de conjunto con la Fiscalía, a tenor con la nueva ley de proceso penal, así como la asistencia penal internacional para la captura y extradición de cubanos organizadores de operaciones de droga contra Cuba. No hay impunidad. Existen los mecanismos a través de Interpol para su circulación, están circulados internacionalmente y se documenta toda la fase para traer a responsabilidad penal a estos elementos que intentan contaminar nuestra sociedad de este flagelo de las drogas. De igual forma, juega un papel importante la Comisión Nacional de Drogas, dirigida por el Ministerio de Justicia, en donde nos integramos todos los órganos y organismos de la Administración Central del Estado, donde existe un plan maestro, donde está definida la estrategia de prevención y enfrentamiento país que debe desarrollar cada organismo en función de minimizar el impacto que pudiera tener en la sociedad cubana las drogas. En estos momentos, esta comisión se prepara para recibir en el primer trimestre del año la comisión de la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas, que es un órgano subsidiario de Naciones Unidas, en el cual demostraremos las experiencias cubanas y la voluntad del Estado y del gobierno cubano de combatir resueltamente este flagelo. No quería terminar, Randy, sin expresarte que los hombres y mujeres del Ministerio del Interior continuarán sin desvelo el combate contra este flagelo, en estrecha coordinación con nuestro pueblo, al cual nos debemos, con estrecha relación con las instituciones del país para salvaguardar y garantizar la seguridad y el orden interior que hemos logrado y que tanto se merece nuestro pueblo y en particular nuestra juventud. Una labor sin duda necesaria, imprescindible para una sociedad que quiere cada vez mejor calidad de vida, más justicia social y enfrentar fenómenos como estos, aún en las adversidades económicas y sociales que hoy estamos enfrentando. Eso solo es posible con la unidad en la que están los organismos de la Administración Central del Estado, pero también están nuestras organizaciones de masa, los comités de defensa de la revolución, las organizaciones estudiantiles, participan también de todo este proceso de enfrentamiento y que tiene, por supuesto, a nuestros combatientes, el Ministerio del Interior, como piedra angular en esta batalla. De esa batalla, de ese enfrentamiento diario, son también estas imágenes en nuestra mesa redonda. Los recalos de droga ocurrido en el litoral norte de la provincia de Holguín, de la droga conocida por Achí, elementos lograron escamotear determinadas cantidades de esta sustancia. Hoy tenemos conocimiento donde se realizan las actividades delictivas de droga. Hoy tenemos bien identificados cuáles son los ambientes, cuáles son los focos delictivos, cuáles son los municipios donde tienen mayor afectación. Y hacia ahí dirigimos la labor preventiva y de enfrentamiento para minimizar el impacto de la droga en estos territorios.
Escuchar a oficiales del órgano especializado de enfrentamiento antidrogas de la Dirección Técnica de Investigaciones confirma la voluntad política del gobierno cubano de tolerancia cero ante ese flagelo en el enfrentamiento continuo al uso indebido de drogas. Este enfrentamiento de una manera más directa a nuestro órgano, el órgano especializado de enfrentamiento antidroga de la DTI, no es posible si no es con el resto de los organismos de la Administración Central del Estado y el sistema ministerial de enfrentamiento, donde cada uno juega un papel fundamental en estas tareas. En la actualidad existen diversidad de orígenes de la droga que se comercializa ilícitamente en el país. El escamoteo por delincuentes de los regalos, la vía aérea a través de vuelos directos, envíos postales y la carga no acompañada, así como las afectaciones por cultivo de marihuana en áreas abandonadas con posibilidades de enmascaramiento y difícil acceso. Como parte de las labores de enfrentamiento, se han obstaculizado operaciones interprovinciales de trasiego de drogas hacia las cabeceras provinciales y La Habana. La capital es el principal destino de todas las operaciones de narcotráfico y tráfico interprovincial. Aquí se concentran los mayores traficantes de droga, hay un mayor nivel adquisitivo de las personas que se involucran en esta actividad, hay mayor demanda y por ende un mercado de consumidor más fomentado con respecto a otras regiones del país. Se modifican por los traficantes constantemente el modo de ocultación del enervante. Ante esto, se han reforzado los puntos de control, la técnica canina y el trabajo operativo. Para la ocupación de estas drogas en los operativos resulta vital la pericia de oficiales operativos, peritos, oficiales de patrulla de los puntos de control y de policía de carretera, los que en su actual diario van acumulando experiencia en este enfrentamiento que nos permite combatir y enfrentar estos modos de operar. Una parte esencial de la estrategia antidroga de Cuba es la atención y fortalecimiento de la educación ciudadana para prevenir adicciones. El impacto en nuestra juventud es ínfimo si tenemos en cuenta la masa de jóvenes que existe en el país. Para nosotros, esa masa de jóvenes constituye la prioridad de la protección. Fundamentalmente, ¿quiénes? Nuestros estudiantes. La cultura del rechazo a las drogas es la clave del éxito. Cuba no está ajena a la amenaza de la droga y sus impactos, pero mantiene una estrategia de enfrentamiento y prevención basada en el principio de tolerancia cero. Lilian González, Canal Cubano de Noticias. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Bueno, en este escenario complejo de tráfico internacional de drogas, su impacto en nuestro país, el enfrentamiento que se hace a este flagelo, ¿qué papel juega la justicia cubana? Está con nosotros, como decíamos esta tarde, en la mesa redonda la presidenta de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular, la compañera Ileana Julia Gómez Guerra. Ileana, nos gustaría pues acercarnos a este fenómeno desde la actuación de la justicia en nuestro país. ¿Cómo se prevé desde el Código Penal el enfrentamiento a este fenómeno? ¿Cómo se hace en la práctica? ¿Cómo actúan nuestros tribunales ante un fenómeno como este que sin dudas tiene un impacto directo en la sociedad cubana? Bueno, buenas noches, Randy, a los demás panelistas y a los televidentes. Las conductas ilegales de las que hablaba ahora recientemente el coronel Puey, vinculadas a las drogas o las sustancias con efectos similares a las drogas, están previstas en el Código Penal como delitos, específicamente contra la salud pública. Lo que se sanciona en el Código Penal es la tenencia y el tráfico, no a los consumidores. Eso tiene que quedar claro a los efectos de que todo el mundo conozca cómo es este proceder.
Las sanciones para los traficantes en el Código Penal discurren desde los 4 años hasta los 30 años de privación de libertad, la prisión perpetua de libertad y también la muerte. En la modalidad delictiva de 4 a 10 años van a estar previstas aquellas personas aquellas personas que producen, elaboran, adquieran, trafican, trasladen, tengan en su poder con el propósito de traficar con ellas, que es lo que hablaba ahorita el coronel, procuren a otras personas este tipo de sustancias o estos efectos o estas drogas, y también las que introducen o extraigan del territorio nacional estas drogas ilícitas o estas sustancias con efectos similares a las drogas. Asimismo, estas sanciones están previstas para quienes administren locales o viviendas donde acudan a las personas a ingerir este tipo, de sustancias psicotrópicas y también de drogas ilícitas, fabriquen, transporten, utilicen, pongan en poder de otras personas sustancias precursoras para ser utilizadas en el cultivo, en la producción o en la fabricación de estas drogas ilícitas y de estas sustancias con efectos similares a las drogas. Cultiven la marihuana, que es una de las cosas que también el coronel se había referido, o otras plantas con propiedades similares, tengan en su poder las semillas de esta marihuana, que también el coronel se refirió, o sencillamente tengan otras partes de estas plantas, ya sean las hojas, ya sean los tallos, que al final también tienen efectos de drogadicción. Oculten a las autoridades los hallazgos de estas drogas ilícitas y sustancias con efectos similares a las drogas, que también se refirió con relación al escamoteo. Es común que nosotros conozcamos procesos donde las personas al final oculten esta droga que llega de recalo o que sencillamente la escamotean y con el propósito de traficar después con esta droga, porque es un negocio rentable para estos traficantes. Y aquellas personas que también organicen, gestionen, financien todas esas operaciones de tráfico ilegal de droga o de sustancias con efectos similares a las drogas. Esto evidentemente, estas son las conductas que las sanciones que se le pueden imponer a estas personas que cometen este tipo de delitos de 4 a 10 años, inicialmente en la modalidad básica del delito. Pero esas son las actuaciones más comunes. Más comunes, las más comunes dentro de este negocio. Ahora, es válido aclarar que la sanción de 4 a 10 años antes mencionada procede siempre y cuando la cantidad de droga o de sustancia con efectos similares a la droga no rebase la libra. Porque si rebasa la libra son cantidades relativamente grandes y las sanciones entonces a imponer a estas personas van a discurrir de 10 a 30 años de privación de libertad, prisión perpetua de libertad o la muerte. Esto evidentemente, esto es la práctica judicial en Cuba. O sea, nosotros consideramos que una libra es una cantidad relativamente grande. Ahora con los cannabinoides sintéticos se introduce una nueva complejidad. Efectivamente. No obstante, aún sin rebasar esta libra, los tribunales pueden imponer las sanciones antes dichas, o sea, de 10 a 30 años de privación de libertad, prisión perpetua de libertad o la muerte, cuando concurran, por ejemplo, aspectos específicamente o elementos de posibles consumidores. Pueden ser niños los consumidores. Ahí el coronel hablaba, hacía una alerta con relación a la percepción del riesgo que hay que tener con relación a esto. Los lugares donde se producen los hechos pueden ser en escuelas, pueden estar la capacidad de contaminación o de potencia que tenga la droga o la sustancia con efectos similares a las drogas, porque bueno, el coronel hablaba ahorita de la cannabinoide sintético, de la cantidad de dosis que puede, por un gramo se dice que una cantidad de dosis de 100 a 120 dosis que se pueden obtener, y realmente es una cosa que hay que tener en cuenta, y demás circunstancias que rodean el hecho. Lógicamente estas cosas tienen que ser probadas en el acto del juicio oral y después entonces argumentadas en la sentencia. Ahora, en la sanción de 10 a 30 años de privación de libertad, prisión perpetua de libertad y la muerte también se le puede imponer a quienes, a funcionarios o empleados públicos, a las autoridades, a sus agentes auxiliares, que faciliten o que cometan ellos mismos, que faciliten entonces a otras personas la comisión de este tipo de delitos. Un funcionario público que participe de hecho como o desde esa condición, o sea, ayude a otras personas a hacerlo, o sencillamente facilite recursos o medios del Estado en función de esta actividad delictiva.
Si la persona penetra en el territorio nacional utilizando naves, aeronaves o cualquier medio de transporte en este tráfico internacional de drogas, si participa en hechos relacionados o vinculados con el tráfico internacional de drogas, que también se refería el coronel, o sea, la paquetería, las llamadas mulas, las personas que vienen con la droga ingestada, también son cosas que al final nosotros sancionamos como delito. Si se utiliza a una persona menor de 18 años en este tipo de actividad, el Código Penal derogado prevía solamente hasta los 16 años de privación de libertad el uso de estos menores. Pero nosotros en la protección, el cumplimiento con la Convención de los Derechos del Niño, ampliamos este marco hasta los 18 años de edad para protegerlos. Y si se cometen también en instituciones educativas, deportivas, en establecimientos penitenciarios, en centros asistenciales o en sus inmediaciones, o donde los niños acudan a veces a hacer sus actividades deportivas, de esparcimiento, de estudios, recreativas. Esto es una conducta que se introduce ahora en el Código Penal, porque es una cosa muy sensible, hay que proteger a la juventud en nuestro país. Y es una de las conductas que se refuerzan, ¿no me entiende? Toda la protección a los menores, a los niños y adolescentes. Si los hechos están vinculados al crimen organizado o a la delincuencia transnacional organizada, también se pueden poner estas sanciones que discurren de 10 a 30 años, privación perpetua o la muerte. Si el responsable al momento de cometer estos hechos tenía un antecedente penal por similar delito, ya sea en tribunal nacional o en tribunal extranjero, también se pueden poner este tipo de sanciones. Igualmente constituyen delito la tenencia de las drogas ilícitas o las sustancias con efectos similares a las drogas, sin prescripción facultativa o sin autorización. Ahora, sus comisores pueden recibir sanciones hasta 3 años de privación de libertad, de acuerdo a las sustancias de que se traten, porque puede ser la cocaína con sus derivados o sea, con una actuación superior, la marihuana también con sus derivados o otras sustancias con efectos similares a las drogas. Este estudio de la veces de la tenencia hay que tener una inteligencia a la hora de saber discernir, porque de acuerdo siempre a la cantidad o las circunstancias de la ocupación, a veces no es una tenencia, es un tráfico de drogas, y estas cosas los jueces tenemos que tener inteligencia a la hora de aperturar los procesos, a la hora de tramitar los procesos, para que no nos equivoquemos a la hora de juzgar y de calificar realmente estas conductas que tan graves son para toda la sociedad. Por eso un tratamiento individualizado sí, a cada uno de esos hechos, ¿no? Efectivamente. O sea, estas sustancias con drogas ilícitas también están recogidas en listas y en convenciones internacionales que al final hay que tenerlas en cuenta y de las que Cuba también tiene que estar al tanto. Ahora, desde hace más de 20 años, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular dispuso la especialización de los jueces para la tramitación y la solución de estos delitos vinculados a las drogas por su complejidad. Y en el máximo órgano de justicia, entonces, la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, en la que se encarga de tramitar y de solucionar todos los procesos de casación o todos los recursos de casación y revisión que están vinculados a este tipo de conductas de drogas o de sustancias ilícitas. Estos procesos, en sentido general, en todas las instancias de los tribunales, se tramitan con celeridad, y se mantiene una política de tolerancia cero, de la que ya hablaba el coronel que nos precedió, a partir del daño que genera para cualquier sociedad, no solamente para la cubana, para cualquier sociedad, toda la actividad ilícita relacionada con el comercio de la droga, y evidentemente que requieren de reacciones enérgicas, porque esto es un flagelo que hay que eliminar, y más en una sociedad como la nuestra, que debemos, o sea, de tener una política bien encaminada en función de eliminarlo. Por ello es que el Código Penal prevé sanciones en correspondencia con la lesividad de estos actos, y los tribunales actuamos con rigor. Evidentemente actuamos con rigor, conscientes de que estos son ilícitos que causan una grave afectación, no solamente para la salud humana, sino también
para la tranquilidad de la ciudadanía y también para la seguridad nacional. Como veíamos ahí, en muchos casos están conexos a otras figuras de tráfico de personas, e incluso actos terroristas en algún momento. No en muy pocos casos, evidentemente, lo que hablaba el coronel, se dan las causas nuestras que nosotros conocemos, de que al final son traficantes y al final también traficantes de droga y también trafican personas. En un viaje vienen a traer la droga y se llevan a las personas, al final también son traficadores de personas. Durante los 3 últimos años, el 95% de las personas presentadas a los tribunales por estos delitos fueron estimados responsables y al 88% de estas personas que fueron sancionadas se les impuso sanciones de privación de libertad, que en su mayoría superaron los 15 años de privación de libertad, también sanciones perpetuas de libertad, y en el caso entonces de las alternativas, las penas que se le pusieron fueron la alternativa de trabajo correccional con internamiento, que es la más severa que están previstas en el Código Penal. Así que se ha sido severo con relación efectivamente. Ahora, en el último año han sido sancionados un total de 689 personas y al 92% de estos sancionados se les ha impuesto penas privativas de libertad. Ahora, en un número menor de casos se les impusieron sanciones alternativas que se cumplen en libertad. Casi siempre en estos casos son a acusados jóvenes sin antecedentes penales, que durante el proceso mostraron un arrepentimiento, que cooperaron en las investigaciones y, como quiera que sea, merecieron una respuesta en correspondencia con las conductas que cometieron, pero también con el comportamiento que tuvieron durante la tramitación y durante la celebración del acto del juicio oral. En los casos que procede, a los responsables se les impone, además de estas sanciones que hablamos antes, también las sanciones accesorias, o sea, sanciones principales y también sanciones accesorias. Esto completa la respuesta penal que le ofrecen los tribunales. Eso, imagina, por ejemplo, las personas que siembran marihuana, además de la sanción penal, se les decomisa efectivamente, la tierra, ¿no? Se le confisca la tierra, hay confiscación de los bienes, hay comiso, hay prohibición de frecuentar determinados lugares, porque hay personas que van a determinados lugares y ya se sabe que al final esta persona se puede estar dedicando a este tipo de actividad y se le prohíbe ir a ese determinado lugar. Hay prohibición del ejercicio de cargo, profesión o oficio, porque estos funcionarios, estos empleados públicos que al final cometen estos delitos, también se les prohíbe por un tiempo determinado ejercer todas esas funciones o totalmente. Y la expulsión del territorio nacional, en algunos casos son extranjeros y se expulsan del territorio nacional. Y otras sanciones que prevé el Código Penal como sanciones accesorias que también se les imponen a los comisores de este tipo de conductas. Esta política de sanciones, de tolerancia cero y de rigor se realiza siempre sobre la base del cumplimiento del debido proceso, que no es más que respetar los derechos y garantías de los acusados durante toda la investigación, la tramitación y la celebración del juicio oral, hasta la ejecución de la sentencia. Se respetan todos sus derechos. Ante los tribunales, obviamente, hay que probar con pruebas suficientes, con pruebas legalmente incorporadas al proceso, la participación de estas personas en estos delitos, y se respeta en cada caso la individualización, la proporcionalidad, la racionalidad que debe primar en las decisiones que adoptemos en cada uno de los asuntos que conozcamos por los tribunales en sentido general, no solamente en estos casos, sino en todos los procesos que al final conocen los tribunales de justicia. Las acciones que se cumplen en libertad están sujetos al sistema de control, atención e influencia, lo que comúnmente llamamos el juez de ejecución, en el que participa, además del tribunal, también la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, los grupos de prevención y atención social de la comunidad donde está el sancionado, ahí de la demarcación donde reside el sancionado, y otros órganos y organismos que también están, están implicados en la tarea, y todos tienen definido las formas de actuación en este sentido. A todos los controlados por este sistema de atención, control e influencia, se les diseña una estrategia de control personalizada
y los actos para trabajar, se les provee de un empleo para que puedan allí trabajar y continuidad de estudio, porque algunas de las personas que resultan sancionadas por estos delitos están estudiando y se les da la posibilidad de que continúen estudiando, lógicamente cumpliendo con las obligaciones que esta facilidad tiene establecida, y en el caso el seguimiento que se le ofrece a estos sancionados es un seguimiento eficaz. En ellos participan también los compañeros del Ministerio del Interior, que tienen especialización en este tipo de delitos, que pueden tener mayor acercamiento, mayor conocimiento de lo que puede estar pasando, y por eso es que este seguimiento se hacen por los especialistas también del Ministerio del Interior, a pesar de que participen en el control todos los factores que dijimos antes. En los centros de trabajo o de estudio es importantísimo que las administraciones, las organizaciones políticas de ahí del centro verifiquen el comportamiento que tienen que tener estos sancionados, a los efectos de que cumplan realmente las obligaciones que tienen impuestas, porque lo importante aquí es que estas personas se reintegren a la sociedad como hombres de bien, como hombres que cumplan las leyes que tiene nuestra sociedad, que tiene nuestro país. Y lógicamente el sindicato también puede actuar en correspondencia para defender sus derechos como trabajadores, porque en definitiva son trabajadores de allí. Como se aprecia por parte de los tribunales, se aplica en estos casos sanciones severas, existiendo tolerancia cero al tráfico ilegal de droga. El coronel hablaba de la política penal y penitenciaria, también nosotros somos severos en el sentido del comportamiento de los beneficios de carcelación anticipada, cuando se le van a otorgar, hacemos un estudio pormenorizado de qué hecho se trata, los efectos de otorgarle este tipo de beneficios. No es un delito cualquiera para ese análisis. Efectivamente, es más riguroso el análisis en ese sentido. Pero, lógicamente, tampoco vamos a desatender la individualización, el caso a caso, el cumplimiento de los principios que informan el debido proceso de los que hablábamos ahorita, y porque están establecidos en la Constitución y en las leyes penales, y esas cuestiones hay que cumplirlas, evidentemente, para garantizar un proceso que sea garantía, o sea, para un proceso que al final respete los derechos de las personas en la tramitación de estos asuntos. Ellos reafirman la aplicación de una justicia efectiva y transparente que define la actuación de los tribunales de justicia en nuestro país. Evidentemente, esa es más o menos nuestra actuación, el enfrentamiento que hacemos. Evidentemente, tenemos una política de tolerancia cero ante estas conductas que, como repetimos, son muy lesivas, ponen en juego no solamente la salud, sino también de la tranquilidad ciudadana y también la seguridad del país. Por eso, como usted decía, pues los casos son juzgados en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado cuando lleguen al Tribunal Supremo Popular. Hay especialización de los jueces que tratan estos temas y también, por supuesto, una rigurosidad que va encaminada a esa actuación que prevenga y que también ponga en su lugar a quienes cometen este tipo de delito tan lesivo para la sociedad cubana. Pero eso es el resultado, eso es a lo que no queremos llegar. Eso es a lo que la sociedad tiene que llegar si se da el fenómeno. Y evidentemente se está dando, tenemos que enfrentarlo. Pero lo más importante es prevenir. Y de la prevención estaremos hablando en esta última parte de nuestra mesa redonda de hoy. Gracias, Giliana, por estar con nosotros esta tarde. Esta noche por Cubavisión y nuestros canales en Telegram, YouTube y Picta, así como nuestra página de Facebook. Güey, Estados Unidos, me gustaría hablar contigo rapidísimo. ¿Ahora qué quieres, Altamuros? Es que mira, nuevamente vamos a votar en la ONU para que termine el embargo comercial que le tienes a Cuba y que inició en 1960. ¿Qué? ¿Otra vez toca votar por esa mamada? Sí, güey, así que por favor vota para que obtengamos los resultados. Ay, pinche viejo, neta que me tienes hasta la madre. Ya, ahorita voto. A huevo, ya tenemos la mayoría de las votaciones. Entonces, al parecer, 187 países están a favor de que se termine el bloqueo económico en Cuba. Ucrania se abstuvo de votar y tenemos uno en contra, que es Israel. Pero bueno, la neta no me extraña nada. Ay, mi perrito Israel, neta que sí sabe votar. Yo voy a votar en contra. Entonces tenemos 187 votos a favor de terminar el bloqueo económico en Cuba, una abstención y 2 en contra. Entonces creo que podemos terminar el bloqueo económico en Cuba, ¿no, Estados Unidos? Por supuesto que no. Güey, pero todo el mundo votó a favor de terminar el bloqueo económico en Cuba. ¿Por qué no podemos hacer un cambio? Porque yo tengo el derecho a veto en Naciones Unidas. Y si yo digo que no, es no. Porque yo tengo el control de la ONU. Así que no se acaba el bloqueo económico
histórico en Cuba por mis huevos. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Bueno, como señalaba el coronel Poey en su intervención al inicio de esta mesa redonda, uno de los hechos significativos de lo que está ocurriendo en el impacto hacia nuestra sociedad del tráfico internacional de droga tiene que ver con la ocurrencia de hechos en jóvenes y en niños de nuestro país, sobre todo adolescentes, y señalaba la presencia de muchachos, sobre todo de secundaria básica, en algunos hechos que se han dado en los últimos tiempos. Por eso queremos hablar sobre el papel de la educación cubana, sobre lo que nuestras escuelas, nuestros profesores, la familia y la sociedad pueden hacer para prevenir el consumo de drogas por parte de nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes. Está con nosotros el viceministro de Educación, el compañero Eugenio González Pérez, y me gustaría, doctor Eugenio, hablar precisamente de lo que se está haciendo en la escuela, de cómo se enfrenta el fenómeno, de cómo seguir pues creando una cultura de rechazo entre nuestros jóvenes al consumo de drogas. Sí, buenas noches, Randy, a usted, a nuestro pueblo y en particular a los queridos maestros y estudiantes que nos acompañan en esta faena diaria. Realmente lo que ha expresado el coronel Puey y la ambición que tenemos nosotros los educadores cubanos, el encargo estatal que tenemos de formar a estos cubanos en el siglo XXI nos da una contradicción dialéctica. Es decir, nosotros esperamos un joven fidelista, martiano, altruista, decente, culto, preparado. Ante este contexto, decididamente nos obliga a repensarnos lo que hemos normado, el papel en los tres principios básicos que hemos establecido. Desde el 2002 el comandante Machado ha venido conduciendo un equipo de trabajo, que en eso de la educación somos parte. Comenzamos aquella época con un plan de acción y ya estamos en un programa educativo. Pero desde esa esencia tenemos la obligación de flexibilizar, de ajustar, de contextualizar las normas que tenemos establecidas. Nosotros en el 2019 establecimos la resolución ministerial 111, que es el procedimiento para hacer el trabajo educativo preventivo, que con ese carácter flexible le permite a cada institución educativa ajustarla. Pero sobre la base de esta resolución le da la autonomía a la escuela, a las direcciones municipales y provinciales, para sobre una lógica, para hacer prevención, no solo llegar al enfrentamiento y a la rehabilitación, que también la educación está presente en esos tres principios. El peso fundamental está en la capacidad de anticiparnos a cada fenómeno. Es por eso que le hemos puesto especial énfasis en los últimos tiempos al diagnóstico y la caracterización de nuestros educandos. Y no solo en el ámbito escolar. Nosotros hemos hecho énfasis porque, como se ha explicado, la mayoría de los hechos donde se involucran adolescentes y jóvenes es en la vía pública. ¿Ocurren fuera de la escuela? Ocurren fuera de la escuela. Sin negar que hemos tenido hechos en las escuelas o en su alrededor, en las áreas deportivas, que son mínimos, pero a nosotros un hecho nos preocupa y nos ocupa. Por tanto, al tener un joven involucrado en estos hechos, por tanto, expresamos una incidencia directa en el ámbito comunitario, en el ámbito familiar, donde la escuela no se puede quedar sola, tiene que agenciar el trabajo integrado con un grupo de actores, que el papel del médico, de los grupos básicos de trabajo ha sido decisivo en el acompañamiento a nuestros maestros junto con otros actores. Pero en esta lógica, las estrategias educativas diferenciadas, personológicas, donde se potencia no solo las actividades dirigidas al conocimiento, dirigidas a la parte cognitiva, sino también potenciar otros aprendizajes relacionados con lo socioemocional, con los comportamientos, con lo afectivo, con ese papel de la familia en la formación integral de sus educandos. Le hemos puesto especial énfasis, además del trabajo integrado y la preparación del maestro. Nosotros hemos hecho análisis muy particular en el orden metodológico, que es la clase, la herramienta esencial que tenemos los educadores para poder concebir un trabajo diferenciado, para nosotros poder garantizar que el matemático trabajando un teorema de geometría plana
pueda darle tratamiento de forma natural, no de manera, no como un parche, trabajar el programa educativo y buscar todas las herramientas para fomentar esos sentimientos y esa cultura de rechazo, que no se adquiere con una normativa, que no se adquiere con una imposición, se adquiere ajustándonos a los códigos comunicacionales de los estudiantes, trabajando de manera integrada con la familia. Es por eso que hemos puesto énfasis en esta lógica, la preparación del maestro, como el profesor de matemáticas, el químico, el físico, el biólogo, que no es solo responsabilidad del biólogo, del físico, del químico, es responsabilidad de todos los trabajadores de la institución educativa y de las estructuras de dirección, que más adelante podemos hablar un poquito de una investigación que se hizo y nos arrojó un grupo de resultados. Se estableció la resolución ministerial 15, que es el programa educativo para desarrollar esa cultura de rechazo a las drogas por nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Esta resolución ministerial 15, que tiene su fundamento, como ya mencionaba, en la creación de aquel plan de acción en el 2002 con el comandante Machado, con la compañera Irene, un grupo de personas que participaron, que fueron creadores de estos planes, pero el objetivo esencial de este programa educativo va dirigido desde el ámbito curricular y desde las actividades complementarias, fomentar esas actitudes de rechazo de nuestros estudiantes y al mismo tiempo darle participación a otros actores comunitarios que también influyen en el diseño de la personalidad de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Buscamos también los fundamentos teóricos en el tercer perfeccionamiento. Aquí en otras mesas hemos hablado del perfeccionamiento de la educación, y no solo en el orden curricular, en los programas de estudio, en los planes, sino también en toda la concepción de una nueva escuela. Es decir, la escuela se convierte en un modelo anticipado de la sociedad, no por lo que nos lo hagamos propuestos y lo que nos dijo Jar hace muchos años atrás, sino también que en la manera en que se organiza la escuela nos permite acompañar a los estudiantes en todo ese decursar de la vida, en todo ese movimiento en la formación integral y en la formación de sus propios valores. Nosotros desarrollamos una investigación que con más de 3.000 instrumentos que aplicamos a familias, docentes, estudiantes, a directivos del nivel hasta el nivel provincial, y nos dio 4 ideas básicas que tenemos que continuar trabajando y que están contenidas en el programa educativo y que tiene que tener una mirada diferente, pormenorizada, un poco más desde el ámbito teórico, pero también práctico en cada uno de los territorios e instituciones. En primer lugar, nos arroja que la preparación del docente tiene que estar enfocada a trabajarlo desde todos los ámbitos y aristas en la organización escolar de la institución. La clase, y cuando hablamos de la clase, que contribuye a la formación integral del estudiante, tenemos que referirnos también a la preparación metodológica, a las herramientas metodológicas, tenemos los directivos para que ese maestro imparte una clase que llegue a los sentimientos de los estudiantes. Una clase que promueva esos valores y esas convicciones en los estudiantes. Por tanto, estamos hablando de una clase que promueva un desarrollo, no solo en el orden cognitivo de nuestros escolares. Estamos hablando del trabajo integrado de la escuela con la familia y la comunidad. No es por gusto, que es un principio pedagógico. Y es por eso que en estos resultados científicos nosotros estamos abocados en todo lo que hemos hecho en el ámbito de los muros de la escuela, llevarlo a la familia, llevarlo a la comunidad. Es un reto. Se corre buena parte en las calles, en el barrio, pues la escuela tiene que actuar también hacia afuera de sus muros, ¿no? Así mismo es. Y esa es la participación de la escuela, asesoramiento en los grupos de prevención que se mencionaba anteriormente aquí, en la escuela, ayudando y compartiendo el diagnóstico que tiene con estos otros actores que participen activamente en la formación de nuestros estudiantes. Por tanto, hay 3 procesos esenciales en la educación que nosotros para este programa educativo tenemos que repensárnoslo, y que lo hemos venido haciendo en este año, que tiene que ver con la dirección del trabajo científico-metodológico, con la superación continua de nuestros docentes, esa formación continua, que no es lo que nosotros le gestionemos en la universidad, sino lo que necesita el docente para cada vez más estar preparado y poder garantizar el tratamiento de este programa, y el uso de la ciencia. Nosotros estamos hablando que todavía nos falta mucho por andar en la producción de resultados científicos, en la generalización e introducción de buenas prácticas, en la innovación para poder tener la capacidad de anticiparnos fenómenos. Cuando habla de anticiparse, doctor, uno piensa sobre todo en cómo poder, yo recuerdo calendario, ese muchacho que sufre un trabajo familiar y al final termina en las drogas. ¿Cómo poder el maestro identificar esa posibilidad que no llegue a ese final y cómo no tener que actuar ya después que es un consumidor, ¿no? Hay varios indicios que nosotros nombramos esos riesgos, que lo hemos venido compartiendo con los grupos de prevención, que hemos ido haciendo un grupo de capacitaciones relacionadas con esto. Nosotros tenemos estudiantes que nos van enseñando paso a paso cuál es el camino que van agarrando para garantizar una formación integral, estudiantes que tienen un buen acompañamiento de la familia, que requiere lógicamente el papel imprescindible del maestro, pero hay otros estudiantes que necesitan de esa atención. Varias de las señas: fuman, deambulan en las noches,
vulneran el control familiar y generalmente cuando vayamos a las tendencias que hemos podido evaluar en los últimos 10 años nos vamos a dar cuenta que donde más participan en hechos los jóvenes es los fines de semana y después de las 10 de la noche. Que lo hacen por embullo, por destacarse ante un grupo, por recrear o por saber a qué sabe la droga. Por tanto, ahí nos damos cuenta todo lo que hablábamos ahorita de la capacidad que tenemos que desarrollar para poder garantizar esa cultura de rechazo y al mismo tiempo la percepción de riesgo. Es imprescindible el trabajo integrado con la familia, pero el maestro preparando a esa familia. Y por eso hemos insistido que no es solo dar escuelas de padres, sino de dar escuelas de educación familiar. Este año hemos hecho varios intercambios integrales educativos con una metodología que lo hacemos acompañado de los CDR, la Federación, la Fiscalía, un grupo de actores, el Ministerio del Interior, para poder garantizar, llegar y poder anticiparnos a estos fenómenos de los muchachos. Después un estudio científico y la aplicación de análisis de casos. En los últimos 10 años, Randy, la tendencia es una meseta hacia la resistencia y la disminución. Y hay que reconocer que del 2022 hacia acá ha habido un incremento de participación de nuestros estudiantes, sobre todo secundaria básica, 9º grado, primer y segundo año en la educación técnica y profesional, que participe en un hecho de droga un estudiante no tiene rostro. En los primeros tiempos, cuando valorábamos en aquella etapa del 2022, la edad era de 18 años, ya estamos hablando de 15,2 años, por tanto está bajando la edad, es mucho más peligrosa, se pueden confundir mejor porque es donde confluyen la adolescencia, el reto que tiene el estudiante, la impronta que tiene el adolescente, al mismo tiempo la ruptura que a veces se nos da escuela, familia, comunidad y se nos quedan solos los muchachos. Y hay mucha influencia por la virtualidad que en ocasiones nos confunden a los muchachos. También hay que reconocer que en estos últimos años ha aumentado la identificación de nuestros maestros, que eso ha sido un papel muy importante en el esclarecimiento, en la atención oportuna para evitar que se nos dé un hecho con muchos estudiantes al mismo tiempo. El 87,8% de los estudiantes que han participado en estos hechos fumaban, ingieren bebidas alcohólicas y de una manera u otra han incumplido los deberes escolares. Por tanto, es lo que veníamos hablando, que nos daban señas que podíamos trabajar. Hay muchos métodos permisivos en el hogar, donde estos muchachos, cuando hacemos los estudios de caso, nos manifiestan que ellos se gobiernan, que salen a la hora que quieren y hacen lo que entienden. Lo que sí también está demostrado que la familia rechaza este fenómeno. Por tanto, es una de las potencialidades que tenemos para seguir trabajando en este ámbito. Y tenemos varios retos gigantescos. En primer lugar, contribuir a la elevación de la cultura de rechazo a las drogas, perfeccionar ese trabajo metodológico para desde la vía curricular convertir en la herramienta esencial en el fomento de esta cultura de rechazo. El rol importante de la familia, que nosotros tenemos que seguir insistiendo en la alerta oportuna en la familia, en la preparación de la familia para que nos acompañen en esta batalla, porque es una gran batalla la que estamos librando ante estos retos que tenemos en el contexto nacional e internacional. Tenemos que diversificar las estrategias comunicacionales e integrarnos todos los actores de la sociedad para seguir alertando de manera oportuna y garantizar que un caso en educación nos ocupa y nos preocupa. Un estudiante vinculado a un hecho de droga nos ocupa y nos preocupa. No solo porque para nosotros sea un % significativo o insignificativo, nosotros en los últimos 10 años tenemos un 0,08%. Lo que estamos diciendo es que ese caso es el 100% para la familia y que nosotros tenemos que seguir insistiendo entre todos, que es verdad que ha sido grande los empeños, el esfuerzo, el amor, la preparación de nuestros directivos, docentes, acompañando a la familia y a los estudiantes, pero concretamente lo que tenemos que lograr es proteger a los niños, adolescentes y jóvenes para que no caigan en estos errores ni se dejen engañar en este flagelo, sea cual sea la vía, y nosotros garantizar un desarrollo de nuestros niños, adolescentes y jóvenes acorde con los principios éticos y morales de nuestra sociedad. La escuela es piedra angular en ese trabajo, pero la mejor manera de llegar está en los mismos jóvenes, en cómo articular desde nuestras organizaciones estudiantiles, de nuestras organizaciones juveniles también, ese trabajo preventivo. Por eso, como decíamos, está con nosotros Yailiel, quien es miembro del Buró Nacional de la Juventud, y me gustaría hablar precisamente de cómo se está enfocando hoy en nuestras organizaciones estudiantiles y juveniles ese debate, ese análisis de esta situación que puede y de hecho está afectando a algunos jóvenes. Gracias, Randy. Reiterarle el saludo a los televidentes y radioyentes que sintonizan la mesa redonda. En estos factores que explicaba el viceministro hay que apuntar también que hay una fuerte influencia a nuestros jóvenes, los productos audiovisuales, películas, series, que además hintan al consumo de la droga, la normalizan de alguna forma también y les parece atractivo entonces incurrir en este tipo de hechos. Hay que explicar que nada estamos alejados realmente de ese ambiente que se vende.
más bien generan, como se ha explicado aquí por los panelistas, hechos de violencia, conductas sexuales irresponsables, secuelas psicológicas, problemas de salud también, como se ha explicado, y también problemas económicos que impactan de manera directa a la familia. Como usted decía, nosotros en septiembre concluimos la segunda Asamblea Nacional de la FEN, donde parte del debate de nuestros muchachos en cómo seguir generando esa cultura de rechazo a las drogas que hablaba el viceministro, lo ocupó esta asamblea, y el presidente de la República, el primer secretario del Comité Central del Partido, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nos decía que este es un problema que tenemos que enfrentar entre todos. Y justamente ahí en la asamblea, la Unión de Jóvenes Comunistas lanzó entonces un proceso de debate y diálogo en los colectivos pioneriles, los grupos de la FEN, las brigadas de la FEU y toda nuestra estructura, al que llamamos Feliz sin Droga. En primer lugar, porque tenemos que desmontar la idea de que la recreación de nuestros jóvenes está asociada al consumo de drogas. Y también porque lo estamos haciendo en medio del 12 Congreso de la Juventud Comunista, que también ha ocupado debate entre nuestra vanguardia política a lo ancho y largo del país, en la asamblea, cómo seguir desarrollando acciones que puedan contribuir de alguna manera a ese rechazo consciente a las drogas en Cuba. De estas acciones conjuntas podemos mencionar que hemos concertado con el Ministerio de Salud Pública, y usted lo ha mencionado ahorita, talleres también de multiplicadores para preparar a nuestros muchachos, brindarle información a nuestros jóvenes y que ellos mismos en sus códigos puedan contribuir de una manera más efectiva a evitar que incurran en este tipo de hechos los muchachos en las escuelas. Hay que decir, Randy, que a pesar de la situación económica, el país invierte recursos importantes en el orden financiero, en el orden humano, para evitar que este flagelo se introduzca, cobre fuerza en el país. Eso demuestra que hay una voluntad política de nuestro Estado y nuestro gobierno en seguir enfrentando este tipo de hechos en Cuba. Hay que explicar, además, que estas acciones, unidas a otras que tienen que ver con seguir perfeccionando los proyectos que desarrolla la FEN, en el caso de No Seas Uno Más, un proyecto que también está dirigido a prevenir el consumo de las drogas, la FEU con el proyecto Deja tu Huella, también dirigido a prevenir el consumo de drogas, están contempladas en la estrategia de la Juventud Comunista para fortalecer el papel integral de la organización en el presente y futuro del país, que fuera aprobada también por el Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y dirigida fundamentalmente en ese escenario hostil que ha explicado también el coronel, a evitar que nuestros muchachos incurran en hechos de consumo de droga, porque no tiene nada que ver estas conductas con el país que queremos construir, porque también entorpece la formación integral y plena de los niños, adolescentes y jóvenes cubanos, y el general de ejército nos ha dicho que estos problemas hay que enfrentarlos cuando están naciendo. Nosotros creemos que con el esfuerzo también y sumar voluntades de la familia, las organizaciones, las instituciones, entre todos, yo creo que le podemos ganar la batalla de las drogas en Cuba. Yoliel, esa batalla no solo es como ustedes han dicho, en el orden de educar, de preparar, de informar para que puedan actuar conscientemente nuestros jóvenes. Es también seguir buscando alternativas para la recreación sana, para el aprovechamiento del tiempo libre, porque a veces también esos caminos son los que conducen a buscar otras alternativas que no son las que esperamos que tengan nuestros jóvenes, ¿no? Asimismo, está contemplado también en la política integral que recién aprobó la Asamblea, las nuevas formas también de poder contribuir a la recreación de nuestros niños, adolescentes, jóvenes cubanos. Para eso también las organizaciones estudiantiles en Cuba han perfeccionado también sus proyectos y movimientos. Recientemente concluimos el Festival Nacional de Artistas Aficionados en la provincia de Matanzas. Estamos desarrollando ahora mismo la Copa FEN en el país para esta forma de recreación también en el deporte, en el arte, que también tienen que asumirse como manera de recrearse y tienen que ver con el uso del tiempo libre de nuestros jóvenes, puedan contribuir desde ahí a que se comprenda que hay un escenario de recreación que puede ser diverso y que tiene que ser atractivo para nuestros jóvenes, siempre alejado de las drogas, porque como se ha dicho aquí, nosotros defendemos el principio de tolerancia cero a la droga. Es parte también de esa conciencia que la sociedad tiene que adquirir. Sus más preciados tesoros son sus niños, sus adolescentes, sus jóvenes. ¿Cómo preservarlos de la influencia dañina de las drogas? ¿Cómo educarlos para que estén y creen un ambiente de rechazo a ese fenómeno? En eso tenemos que estar todos. Los que tienen que actuar, los que tienen que cortar de raíz el fenómeno, pero también los que tenemos, los medios de comunicación, la escuela, la salud, las organizaciones juveniles, que trabajar en la prevención, en la educación de todo nuestro pueblo. Son fenómenos que se están dando en nuestra sociedad, que necesariamente tenemos que enfrentar
con el conjunto de toda esa sociedad y que no podemos desconocer porque sea mínimo. Hay tendencia a querer introducir cada vez más droga en nuestro país. Hay gente que quiere hacer del negocio de la droga pues una presencia en Cuba. A eso se enfrentan nuestras autoridades. Pero por el otro lado tenemos que lograr que no haya consumidores, que no haya jóvenes que caigan en ese flagelo, y ahí está el otro papel. De todas formas, siempre hay que recordar lo que decía el general de ejército Raúl Castro, que en nuestra sociedad a sangre y fuego se combatiría ese fenómeno. Y eso es algo que tiene que estar en la mente y en la actuación de todos los que tenemos que ver con el enfrentamiento a un fenómeno tan negativo para toda la sociedad, no solo para la nuestra, sino para todo el mundo, como lo demuestran los informes de Naciones Unidas en estos tiempos. Yo le agradezco muchísimo a ustedes toda esta información que le hemos podido dar a nuestro pueblo, sobre todo que se transmite a la familia también, a los jóvenes, a los adolescentes, a nuestros niños, y sigamos en esa labor de educación imprescindible para enfrentar este grave fenómeno. Gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche y nos despedimos con nuestras imágenes del día. Hoy fueron rescatados en la India 41 trabajadores que llevaban 17 días atrapados bajo tierra. Con estas imágenes de felicidad nos despedimos. Buenas noches.